Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. El sermón de esta noche lo hemos titulado Clamando en crisis o Clamando en medio de la crisis. Y de manera particular este libro de Habacuc, sí está en la Biblia, hermanos, ahí está. Lean la Biblia, hermanos. Si no, váyanse, sea humilde y váyase al índice, Habacuc, está bien, no hay problema. Este libro, de manera particular, a mí me ha servido mucho, de mucha bendición. Lo he tomado como un devocional y a partir de ese estudio es que desarrollamos la predicación de esta noche. Así que espero que sea de mucho provecho para cada uno de los que estamos acá. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te doy las gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos da de venir aquí y poder escudriñar las Escrituras, Señor. Enseñarlas, Padre. Oro que sea su Espíritu Santo el que nos confronte nuestro pecado, nos consuele, Señor, y nos exhorte a llevar una vida en santidad. Te pido, Señor, por sabiduría para poder desarrollar la predicación de esta noche, Señor, y que sea usted, Señor, el que predique a través de este siervo inútil, Señor. Tuya es la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite la violencia? ¿Por qué Dios permite la desigualdad, la injusticia, la impiedad? ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos en este mundo o que seamos víctimas del mal en este mundo? ¿O alguna vez usted ha pensado que hay cosas muy injustas en su vida? Situaciones que nos llevan al borde de la crisis o al borde del colapso, que nos hace pensar si este camino es donde tenemos que ir. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué no hace algo Él para eliminar y erradicar toda la maldad y el sufrimiento de este mundo? Y en este día vamos a estudiar el problema del mal. Es un tema muy discutido, es un misterio también, pero nos va a llevar a nosotros, los cristianos, a estar basados en una gran esperanza para el creyente. Existe una gran esperanza detrás de este tema. Estudiaremos cómo la Biblia nos ayuda a entender este problema del mal y cómo podríamos nosotros abordar este tema. Tal vez no de manera exhaustiva, hermanos, pero sí suficiente para el creyente y para su aplicación en la vida práctica. Y para ello vamos a ir al libro de Habacuc. Si usted va, vamos al versículo 1, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Hay una introducción ahí, y la introducción es el profeta Habacuc. Tal vez él no necesitaba una presentación debido a que era un profeta muy conocido en ese día, en sus días, en su tiempo, en su contexto. Y Habacuc fue contemporáneo de profetas que usted se puede de memoria, como Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. El profeta Habacuc
Probablemente él estaba ministrando entre los años 609 a 605 antes de Cristo. Y en ese contexto es que Dios lo levantó para poder enseñar, para poder ministrar al pueblo. Ahora, para que nos ubiquemos un poquito en ese contexto, el punto es de que en ese momento el pueblo de Israel se encontraba en una situación espiritual muy deplorable, en una mal situación espiritual. Había decadencia con respecto a la ley, había desobediencia con respecto a la ley. El liderazgo del pueblo de Israel estaba contaminado por la perversión, por la maldad, por el pecado. Y eso se estaba dando durante el reinado del rey Joaquín. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a ello. Antes de que Joaquín llegara a ser rey, existió uno de los reinados o de los reinos que fue de los mejores, como el reinado del rey Josías. Acompáñenme con su Biblia, vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 22 para que podamos entender un poquito acerca de ello. 2 de Reyes capítulo 22. Dice 2 de Reyes capítulo 22, mire el título, dice reinado de Josías. Versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando usted estudia el libro de los Reyes, siempre en los primeros 2 versículos, cuando presenta a un rey, da la edad en la cual empezó a reinar, el tiempo que reinó, y también rápidamente le dice si hizo lo correcto o lo hizo lo incorrecto ante los ojos de Jehová, y el parámetro era si anduvo o no anduvo en los caminos de David su padre. Hay un fuerte énfasis en el pacto davídico, en el hecho de que de David iba a venir alguien que iba a ser un reinado sempiterno, como lo establece el libro de Isaías. Entonces, si usted ve en el capítulo 22, vamos a dar un rápido paseo aquí por el capítulo 22 y 23. Mire el 22:8, dice de que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. En el tiempo en el que gobernó Josías se encontró la ley. Por eso Josías es uno de los reyes que más representativos en los libros de los reyes, porque él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Mira el versículo 10, dice, el sacerdote Hilcías, él declaró al rey, dice, que me ha dado un libro. Versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo él? Rasgó sus vestidos. Cuando a Josías le leyeron lo que decía la ley, lo primero que vino a él en la mente es, estamos fallando. Hay algo malo acá. Hay altares, hay idolatría. Estamos lejos de lo que la ley dice. Entonces, por esa razón, él rasgó sus vestiduras. Mira el capítulo 23, versículo 2. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndole ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces Josías, cuando encontró la ley, vio de que estaba fallando el pueblo, y como él era el rey, era el líder de ese pueblo, él lo que hizo es enseñarle al pueblo las palabras de la ley y empezar a que el pueblo cumpliera a cabalidad lo que la ley establecía. ¿Por qué? Porque si el pueblo se apegara a la ley, iban a encontrar el favor de Jehová, iban a encontrar una bendición por la obediencia a la ley. Pero si el pueblo desobedecía,
Entonces es lo contrario, iba a encontrar maldición, iba a encontrar castigo. Mira el versículo 4, siempre del capítulo 23, dice de que entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Ahí empieza como la reforma que estaba haciendo Josías en el pueblo de Israel. Imagínense el pueblo de Israel cómo estaba hundido en su pecado, que habían metido utensilios para otros dioses, falsos dioses, en la casa de Jehová. Mira el versículo 5, dice que quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen inciensos en los lugares altos y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban inciensos a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todos el ejército de los cielos. También hizo sacar la imagen de Acera. Versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en la valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Versículo 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo que arrolló al arroyo del Cedrón. Versículo 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. Versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar, el lugar alto, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y lo puso por fuego a la imagen de Acera. Luego en el versículo 21 habla de que Josías celebró la Pascua con el pueblo de Israel. Entonces usted puede ver cómo este rey Josías halló la ley y él tenía una fuerte intención de que el pueblo, direccionara al pueblo a volver a la ley, a volver a los estatutos. Por eso en el versículo 25 del capítulo 23 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Dios le dice a Josías que debido a su corazón, debido a que él se había propuesto en su corazón seguir los estatutos de la ley, seguir los mandamientos de Dios, en el reinado de Josías, él iba a haber paz. No iba a haber ningún tipo de guerra, sino que eso lo iba a postergar. Y es curioso porque en el versículo 26 que acabamos de leer, dijo: a pesar de que no existió alguien como Josías que anduviera recto en conforme a los mandamientos, a los estatutos de la ley, con todo esto Dios no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido. ¿Por qué? Por culpa de Manasés. Manasés era, para que usted pueda comprender, Manasés era como el abuelo de Josías. El papá de Josías, usted lo puede ver en el capítulo 22, era Amón, y antes de Amón estaba Manasés. Entonces, luego de que Josías muere, eso se cree que él falleció en el año 609 antes de Cristo. Después de que él murió, su hijo Joacás pasa a ser rey sobre Israel. Y eso lo vemos en capítulo 23, versículo 31 al 33. Pero mire, el versículo 32 describe el reinado de Joacás. Dice: y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacás no siguió los pasos de su papá Josías, sino que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue destronado
y luego se colocó a Joacim como rey por parte de Necao. Joacim también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y usted lo puede ver en el versículo 37, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Posteriormente, después de Joacim, Joacim fue destruido por los caldeos. Usted lo puede ver en el capítulo 24, dice el versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Joacim hizo lo malo, Dios mandó destrucción por mano de los caldeos y después gobernó el rey Joaquín. Mire, siempre en el capítulo 24, versículo del 8 al 9, dice el versículo 9, hablando de Joaquín, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho su padre. En ese tiempo, que la espiritualidad de Israel estaba por los suelos, el pueblo se había vuelto en contra de la ley. En ese tiempo Dios colocó a Habacuc para poder enseñar, para poder ministrar, para poder hacerles ver al pueblo de Israel que estaban en una situación deplorable, que tenían que volverse a la ley, que había una decadencia, que había violencia, que había impiedad. Y no era posible que el pueblo llamado a ser santo estaban en esa mala espiritualidad, en esa impiedad, en ese pecado. Dios levantó a Habacuc. Y Habacuc es un profeta de que se habla muy poco en la Biblia, en las Escrituras. Pero el hecho que se hable muy poco de él y que solo exista un libro con su nombre no quiere decir que él no desarrolló un ministerio. Sí tenía un ministerio. Y era un ministerio que Dios le había encomendado. Y esto se muestra en el capítulo 1 de Habacuc. Volvamos al libro de Habacuc. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora bien, Dios le encomendó un ministerio. El ministerio de Habacuc era la enseñanza, ¿ya? Pero usted puede ver en el versículo 2 cómo empieza con una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dentro de esa pregunta hay una frustración por parte del profeta Habacuc, una frustración ministerial, si lo podemos ver así, porque se le había encomendado el ministerio de la predicación, el ministerio de la enseñanza a un pueblo que estaba desobedeciendo la ley y que él no podía ver un fruto en ese pueblo, no podía ver un fruto en la vida de las personas, no había una transformación. Imagínense qué difícil eso, hermano. Es como que en este momento venga el Señor y le diga: vaya, te voy a llevar a Soyapango. Pero ¿sabes qué? Nadie se va a convertir ahí. Las personas están pecando deliberadamente, se han vuelto en contra de la ley, no vas a ver ningún fruto ni nada, pero tenés que seguir enseñando, tenés que seguir predicando. Y viene y Dios coloca a Habacuc en esa situación. Y una de las responsabilidades de los profetas era interceder a través de oraciones, ofrecer oraciones intercesoras por el pueblo. Un ejemplo de ello, eso solo anótelo por razones de tiempo, está en Jeremías 37:3, dice: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y en el caso de Habacuc, como también como Jeremías, esa oración que estaba teniendo Habacuc con Dios, o esa
discusión, si le podemos poner así, o esa conversación entre Habacuc y Dios, Dios revela a través de una respuesta, da una revelación divina como contestación a ese clamor a Habacuc. Y eso lo vamos a ver más adelante si Dios permite. Y es una revelación divina en primer lugar porque está en las Escrituras. Y en segundo lugar, porque Dios estaba revelando sus propósitos en la respuesta a ese clamor por parte de Habacuc. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Ese hasta cuándo lo que implica es una acción de manera continua, hacer algo de manera continua, hacer algo de manera continua. La misma palabra se utiliza en Éxodo capítulo 10, versículo 3, dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero la palabra hasta cuándo indica una acción continua, una acción continua. Eso quiere decir que Habacuc estaba clamando, estaba intercediendo por el pueblo de manera continua. Habían lágrimas, habían súplicas, había clamor de manera continua, de manera continua. Pero él dice en ese versículo: clamaré y no oirás. Habacuc estaba frustrado, y en medio de esa frustración, porque estaba viendo un pueblo empecinado en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, lo ve, está frustrado y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir orando? ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando ante ti, Señor? Y tú no oyes, tú no escuchas. Versículo 2, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no vas a salvar. Habacuc no se sentía escuchado por Dios, y a su parecer Dios no estaba actuando en su pueblo porque él permitía la violencia y la perdición de su pueblo. Ahora bien, hay algo que me gustaría que aprendiéramos en esta noche, y es que así como en los Salmos, usted puede ver de la misma manera una estructura en cuanto a la oración. Usted puede ver, por ejemplo, en Habacuc, vámonos a Habacuc capítulo 1, del versículo 1 al 4 viene una queja por parte de Habacuc ante Dios. Que hay maldad, hay violencia y no se siente escuchado. Hay una queja. Lo primero que quiero que usted entienda es que hay una queja, hay un problema, hay una situación. Luego viene y el Señor revela sus propósitos, como en el caso de Habacuc, o revela su carácter. Y eso mismo usted lo puede ver en el caso de los Salmos. Viene el salmista, presenta su queja, presenta su preocupación, presenta su angustia. Dios revela su propósito o revela su carácter, revela sus atributos, llámese misericordia, llámese santidad, llámese justicia, gracia, verdad. Gracia y verdad. Y luego, cuando el salmista, o en este caso Habacuc, entiende un poco acerca de los propósitos de Dios, ellos terminan su salmo con una acción de gracias, o con un agradecimiento, o con una alabanza a Dios. Vámonos a Salmo 13, por ejemplo. Vamos al Salmo 13. El Salmo 13, mire cómo dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuánto seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga: mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Esa es la queja. Esa es la preocupación. Mira el versículo 5. Mas yo, ¿en qué? En tu misericordia he confiado. Revela su carácter. Misericordia.
Y bien, ¿y cómo responde el salmista cuando Dios le ha revelado su carácter o sus propósitos? Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cambia esa preocupación, esa súplica, en acción de gracias. Porque ha sido filtrado a través de ¿qué? De Dios. Vámonos a Habacuc de nuevo. Miren en el caso de Habacuc. Habacuc presenta su queja. Dios le revela sus propósitos en el versículo 5 al 11. En el versículo 12 al 17, Habacuc le hace unas preguntas porque en su manera de entender las cosas, eso no era la respuesta que él esperaba. Viene el Señor en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, le revela su propósito. Y en el versículo 4 decía aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y anteriormente le había dicho, por un tiempo esto se va a hacer a Habacuc. Dios le revela el propósito. Le revela lo que va a hacer con el pueblo y cómo va a santificar a su pueblo a través de los caldeos o de los babilonios. Y viene Habacuc y en el capítulo 3 escribe un salmo de agradecimiento. Pero mire qué precioso, en el versículo 17 del capítulo 3 dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo esa preocupación, esa queja, Dios revela el propósito, se convierte en alabanza hacia Dios? Eso mismo tenemos que practicar nosotros, hermanos. No es malo preocuparse, claro. En la vida, hermanos, en la vida siempre la preocupación está porque hay un cierto grado de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero una cosa es que yo me preocupe confiando en la soberanía de Dios y otra cosa es que yo me preocupe de manera pecaminosa y que esa preocupación se apodere de mí y yo tenga miedo y todo lo quiera hacer a la luz o filtrando a través de mi miedo. Eso es pecado. Porque en una cosa gira en torno a Dios, es teocéntrico, y en el otro no. En el otro gira en torno a ti. Es egoísta, soberbio, pecador. Y tú quieres hacer que las cosas, tenerlas el control y no es así. Entonces es un modelo que podemos nosotros ejemplificar. Mire el versículo 3 de Habacuc, dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y hay tres pares de palabras. Aquí dice: me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Iniquidad y molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. El segundo par de palabras, destrucción y violencia. Y pleito y contienda se levanta. Tercer par de palabras, pleito y contienda. Acciones de las cuales Dios no es el responsable de eso. Debemos de partir en el punto de que Dios es santo, Dios es bueno y en Él no existe el pecado ni la maldad. Él no es el origen del mal, ni de la maldad, ni del pecado. No es el responsable de la maldad, del mal, ni del pecado, porque es santo. Entonces, no estamos hablando de acciones de Dios, porque Él es bueno y es santo. Sin embargo, usted puede ver al profeta Habacuc que acusa a Jehová de no oír, de no salvar, y a su parecer el hecho que Dios no actúa en ese momento es porque Dios está a favor de la maldad. Eso es lo que está pensando Habacuc. Y como él lo está permitiendo, según el parecer de Habacuc, él es indirectamente responsable de esa maldad que está pasando el pueblo. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Que cuando hay situaciones en nuestra vida, cuando hay crisis, cuando hay situaciones de preocupación, cuando hay maldad, cuando hay sufrimiento, lo primero que nosotros hacemos es acusar a Dios por lo que me está pasando. Qué pecaminoso eso. En lugar de darle gracias a Dios por lo que yo estoy pasando y porque a través de ese sufrimiento
Él está forjando mi carácter, yo tomo la misma posición de Habacuc, de acusar a Dios de lo que me está pasando en mi vida. Habacuc se queja ante Dios y le dice: ¿por qué permites que yo vea esta iniquidad? ¿Por qué permites que yo vea esta molestia? Mis amados hermanos, esa manera de ver la vida trae muchos problemas. Hay muchos que pensamos que porque hemos nacido de nuevo en el Evangelio es como una burbuja en la cual nosotros no vamos a sufrir y vamos a ser víctimas del mal. Y cuando viene el primer sufrimiento o la primera acción que en tu forma de ver no te lo mereces, pero tú te mereces el infierno, tú dices: ¿y por qué? ¿Por qué? Si tú piensas de que vas a pasar esta vida sin sufrir, estás equivocado, hermano. Y esa percepción mala, no bíblica, acerca del sufrimiento te va a traer problemas. Porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si no, pregúntese: ¿cómo podemos probar una fe genuina sin pruebas ni sufrimiento? ¿Cómo hablar de redención si no existe maldad ni pecado? Versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la ley. Viene y Habacuc le dice: Señor, la ley es debilitada y tu pueblo no está siguiendo la ley. Dios ha dado su ley, ha dado su palabra para que nosotros la guardemos y la obedezcamos. Y a través de su palabra, que es la revelación de su voluntad, es que nosotros conocemos el carácter hermoso de Dios. Pero en el caso de Habacuc, parece ser que la ley no es obedecida por el pueblo, ni por los reyes, ni por el liderazgo, y existe un problema y es la maldad. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos abordar el tema o la problemática del mal según las Escrituras? Y en lo que me queda de tiempo, hermanos, vamos a abordar acerca de eso. Si usted se fija en el versículo 2, dice: ¿por qué me haces los tres pares de palabras que les mencioné? Iniquidad, molestia, destrucción y violencia, pleito y contienda. Nos describe la crisis en la cual estaba el pueblo de Israel en ese entonces. La maldad y el pecado habían llegado a un punto crítico, ya que la ley había sido quebrantada, el liderazgo estaba contaminado, lleno de perversión. El profeta, en su parecer, se queja con Dios porque él está tolerando, y eso es lo que hace volver las cosas en una peor situación ante los ojos del profeta de Dios. Ante los ojos de Habacuc, Dios tiene de actuar para santificar a su pueblo de manera inmediata. Pero parece ser que el clamor, el lloro, la súplica del profeta no hacen nada para que Dios se mueva a la forma de ver de Habacuc. Entonces, para poder abordar el tema o el problema del mal, hay principios que debemos de nosotros entender. El primero de ellos, o en primer lugar, es que Dios es la norma para sus acciones. Dios es la norma para sus acciones. La Escritura, hermano, y esto grábeselo en su mente y en su corazón, la Escritura nunca supone que Dios nos debe dar una explicación por lo que Él hace. Dios es soberano y nuestro deber como creyentes, como hijos suyos, es creer y confiar en Él. Y Él es soberano en conceder misericordia a quien quiere misericordia, le da misericordia, como dice Éxodo 33:19. Y en sus decisiones no se somete al juicio del hombre, porque Él es soberano y Él es sabio.
Y para entender un poquito más acerca de ello, uno de los libros más preciosos que habla acerca de esto es el libro de Job. Vámonos a Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Fíjense que al inicio Job cree que está sufriendo de manera injusta, que lo que está pasando es algo injusto, y lo llega a un punto que él exige una entrevista con Dios. Mira el 23, dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con armadura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, dice. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese. Miren, ¿qué es lo que está diciendo Job? Y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Y ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job estaba exigiendo una entrevista con Dios en donde él iba a llenarse en su boca de argumentos y de preguntas para Dios. Él se iba a sentar, le iba a hacer preguntas a Dios, de manera que cuando Dios le respondiera esas preguntas a él, según la mente de Job, él vindicaría su justicia. Dios se daría cuenta de que él era justo. Mire qué interesante eso, hermano. Y espero que esté anotando, porque muchos tomamos la misma postura muchas veces. Pero sí, Dios le concede una entrevista. Pero en esa respuesta, o en esa entrevista, si lo podemos decir, Job no hace ninguna pregunta, las preguntas las hace Dios. Mire qué interesante, y eso aparece en el capítulo 38. Mire el capítulo 38, del capítulo 38 al 42, habla acerca de la respuesta de Dios. Acuérdese que Job estaba diciendo: Señor, quiero una entrevista contigo, voy a llenar mi boca con argumentos para que tú puedas entender que yo estoy sufriendo injustamente. Mire el versículo 38:3 de Job, dice, y ese es Dios diciéndole a Job: ahora ciñe como varoncito, dice, tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Versículo 8, ¿quién encerró el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse las nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Mire el versículo 28, y son preguntas de Dios. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Capítulo 39, versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Y de ahí continúa el Señor haciendo preguntas. ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando ha de parir? ¿Quién, versículo 5, quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Versículo 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o a alas y plumas al avestruz? Dios está preguntando a Job. Y lo curioso que las preguntas están relacionadas con los misterios del universo, con el punto de hacer notar a Job su ignorancia con esas cosas. Con los misterios del universo. Y el punto es que si Job es ignorante con respecto a las obras de Dios en el mundo natural, ¿cómo puede esperar entender las obras de la mente de Dios al distribuir el bien y el mal?
si ni siquiera puede entender las cosas que puede ver? ¿Cómo va a entender la inescrutable y grande omnisciencia de Dios? Es curioso que Job confiesa, mira el 44, dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, me callo. Y viene Dios y bueno, ok, está bueno, entiendo, ¿va? Pero después en el capítulo 40, versículo 6 hasta el 41, 34, de nuevo Dios le lanza otro montón de preguntas más a Job, porque él quería una entrevista con Dios. Job admite que no existe nadie como Dios y confiesa su pecado de pretender saber más que Dios. Mire, el capítulo 42, versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como sostiene el teólogo Frame, dice: yo no creo que sea pecaminoso meramente plantear preguntas, pero cuando nuestras preguntas toman la categoría de acusaciones, cuando ellas expresan una duda real acerca de la bondad de Dios, cuando nos colocamos a nosotros mismos en la orgullosa posición de demandar una respuesta por parte de Dios, entonces podemos esperar una reprensión de Dios como la que le dio a Job. Amén. Concluyendo entonces este punto, hermano, que Dios es la norma de sus acciones. Dios, como Señor soberano, es la norma para sus propias acciones. Él no está sujeto a nuestro juicio, a un juicio humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Él es santo y perfecto en todos sus atributos o en sus perfecciones. Por el contrario, nuestro juicio tiene que estar sometido o estar sujeto a su palabra. Si estamos claros de ello, a pesar de nuestras preguntas, el carácter bueno de Dios no es cuestionable. Porque de eso sí es claro la Biblia, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aunque existan eventos en nuestra vida donde creemos en nuestras mentes finitas que son contrarias a la justicia divina, y eso me ha pasado también a mí, como usted, no debemos de ir como Job exigir explicaciones a Dios, sino más bien la postura que usted y yo debemos de entender como hijos, como creyentes de Dios, es que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Porque Él es omnisciente, Él es inteligente, Él es sabio, basándonos en su palabra, porque su palabra nos ayuda, nos revela su carácter precioso. Siempre en el mismo punto, el teólogo Frame dice: la naturaleza particular de la fe es perseverar a pesar de las preguntas no respondidas. De este modo, la palabra de Dios anima a los que sufren a aferrarse fuertemente a las promesas de Dios y no ser vencidos por la duda. Amén. Nosotros debemos de aferrarnos a las promesas de Dios establecidas en su palabra y no ser vencidos por la duda. Debemos de escudriñar las Escrituras. En segundo lugar, hermanos, las Escrituras nos dan una perspectiva histórica acerca de cómo es el obrar de Dios. Y en los libros de la Biblia se puede ver cómo Dios obra en medio de la historia. Uno de los grandes misterios es el misterio del tiempo, y en el caso de Habacuc vemos en el versículo 1 que le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ciertamente esa es una gran dificultad con respecto al sufrimiento. El hecho que nuestro sufrimiento sea prolongado en el tiempo.
Por eso Habacuc dice, ¿hasta cuándo? Oramos a Dios de manera constante, pero parece ser que Dios no escucha la oración. O más bien, la respuesta de parte de Dios es que esperemos y esperemos y esperemos y esperemos y esperemos. Y esa respuesta no nos gusta. Pero también las escrituras nos muestran cómo Dios constantemente, a pesar de ese tiempo de espera, Él siempre se revela. Vindica su carácter, poniéndole fin al sufrimiento de su pueblo. Un ejemplo de ello es, como lo hemos estado viendo en los días domingo, es el Éxodo. Usted puede ver en el capítulo 2, versículo 23, que se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José y que puso en esclavitud al pueblo de Israel. En el capítulo 2, versículo 23, el pueblo clamó a Dios por causa de su esclavitud. Sin embargo, todavía tenía que esperar el pueblo porque Moisés tenía que ser preparado. Y hasta que él tuvo ese encuentro con Dios, allá donde se le apareció la zarza ardiendo, donde Dios le dice, yo soy el que soy, revelándose su carácter a Moisés, y luego lo manda de nuevo, que es lo que hemos estado estudiando acerca de las plagas y todo eso. Dios se revela. Sin embargo, usted ve un patrón que se da una y otra vez, que el pueblo se queja, el pueblo desobedece, se olvida de las grandes obras que ha hecho Dios, cuestionan el liderazgo de Moisés, Dios los castiga por su desobediencia, pero siempre preserva al pueblo por gracia, por sus promesas a Abraham, por sus promesas establecidas con anterioridad, hasta que entran a la tierra prometida. Y lo curioso es que los que entran a la tierra prometida no son la misma generación que sale de Egipto. Josué conquista la tierra, pero después de su muerte usted puede ver de que el pueblo de Israel cae en la idolatría, y eso se ve en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25, dice de que el pueblo, cada quien hace lo que les parece. Y entran en ese ciclo en el que desobedecían, Dios levantaba un libertador, los libertaba, volvía a desobedecer, libertador, los libertaba, volvía a desobedecer, y caen en ese ciclo una y otra vez. El pueblo vuelve a caer. Y no solamente en los libros de los Jueces, usted puede ver en los libros de los Reyes. Ahorita acabamos de hacer un ejercicio con los capítulos 22, 23 y 24 de Segunda de Reyes, y puedo ver de que solo uno hacía lo bueno delante de Jehová, los demás no hacían lo bueno delante de Jehová. Y hacía ese ejercicio. Desobedecían, castigaba, Dios lo volvía a levantar. Y en toda la historia sí había momentos en los cuales habían reyes, como en el caso de Josías, en los cuales se levantaban, hacían lo recto delante de Jehová. No solo Josías, también podríamos mencionar en los tiempos de Samuel, en los tiempos de David también, que habían pequeños momentos en los cuales el pueblo de Israel hacía lo correcto, iban a la ley. Luego ocurre la división del reino, usted lo puede ver, por eso es que Segunda de Reyes aparecen y Primera de Reyes, reyes del norte, reyes del sur. Reyes del norte todos son malos, reyes del sur hay algunos que han sido buenos, como en el caso de Josías, pero continuamos en esa espera. Podemos decir que todo el Antiguo Testamento es una continua espera de la promesa a Abraham acerca de la tierra que iba a ser utilizada por Israel, porque todo el Antiguo Testamento no se ha cumplido esa promesa. Vemos ritos, vemos sacrificios, vemos ofrendas, vemos rituales, pero todo eso era figura de lo que iba a venir, que se iba a representar posteriormente. Un sistema de sacrificios que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían, y lo tenían que hacer constantemente. El sacerdocio establecido por los levitas, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios hasta por las cosas que él no se recordaba. Era una persona pecadora. Entonces usted puede observar eso, que a pesar de que Dios había levantado libertadores, ninguno era capaz de aplastar la cabeza de Satanás, como dice Génesis capítulo 3, versículo 15. La desobediencia del pueblo de Israel acentúan el problema del mal. Dios levanta a profetas, Jeremías, Isaías, Habacuc,
para poder enseñar, para poder predicar, profetizar a su pueblo. Estos profetas proclaman justicia, un juicio a Israel por causa de la desobediencia, y también proclaman gracia, el hecho de que Dios va a redimir a su pueblo, porque hay promesas establecidas anteriormente y Dios es fiel a sus promesas. Pero entonces estamos en un gran problema, parece ser. Pareciera, dice, o la pregunta sería, ¿cómo un Dios justo puede hacer algo menos que exterminar o hacer desaparecer a un pueblo pecador? Estamos hablando de justicia y gracia, justicia y misericordia. Esos dos conceptos. Y hay argumentos de por medio. Entonces, ¿cómo puedes terminarlos y a la vez redimirlos? En el Antiguo Testamento, si Él pareciera ser que la justicia de Dios va a pasar por alto su misericordia o viceversa. Si Él redime es porque tiene que tolerar el pecado. Y si Él juzga es porque ha dejado a un lado sus promesas. Estamos en un gran problema. Un tremendo problema. ¿Cómo podemos balancear eso? Y sabe, entonces aparece nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se encarnó en esta tierra, la espera se termina, porque en Él se cumple la profecía, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, que Él es la palabra profética más segura. Las ceremonias, los ritos, las fiestas eran sombra de los que se iban a cumplir en Cristo. Quitar el pecado solo es a través del sacrificio del Cordero. Dios dio a su Hijo como expiación por el pecado. Y si usted va conmigo, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 26. Ahí Dios responde a esto, a este problema que se veía en el Antiguo Testamento, ese problema del mal. ¿Cómo podemos nosotros tener un equilibrio de hablar de justicia, pero también de misericordia? Mire el capítulo 3, versículo 26, dice de Romanos: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justicia y misericordia en Jesucristo. La respuesta está en la expiación de Jesucristo, donde Dios hace justicia por nuestro pecado, derrama su ira en su Hijo. Cristo, su sacrificio perfecto, pero también a través de ese sacrificio Él nos redime a todos aquellos que somos salvos a través del sacrificio de Cristo. Misericordia, gracia, un favor inmerecido de Dios para nosotros. En Cristo la pena justa por el pecado es pagada por una vez por todas, y su pueblo recibe misericordia, grandes promesas por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como establece 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, se lo voy a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Justicia y misericordia. Dios resuelve ese problema de una manera inimaginable, de una manera que no lo esperamos, de una forma asombrosa,
Y eso debe de producir en nosotros alabanza, gloria y honra a Dios por las cosas que Él hace. Entonces, como dice Frame, si Dios es capaz, hermanos, de proporcionar una respuesta a la forma excepcionalmente difícil del problema del mal en el Antiguo Testamento, ¿no tiene sentido suponer que Él puede y lo hará contestar nuestras restantes dificultades? ¿No tiene sentido confiar y obedecer aún en medio del sufrimiento? Si lo hizo en el Antiguo Testamento, lo va a hacer también en este tiempo, hermano. En Hebreos capítulo 11 usted puede ver cómo hablan acerca de los héroes de la fe, pero la mayoría, todos de ellos, murieron sin haber recibido lo prometido. Y ellos estaban antes de la encarnación de Cristo. Y nosotros estamos después de la encarnación de Cristo. Y ellos creyeron, confiaron, murieron. Y creo que sufrieron muchísimo más que nosotros. Y nosotros que estamos en una posición mejor, hermano, habiendo experimentado las increíbles riquezas de la redención, como acabamos de ver en segunda de Pedro. ¿Usted me está diciendo que vamos a hacer algo menor? Habiendo conocido a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo inaudito, es algo inaceptable dentro del pueblo de Dios. Debemos de entender también, hermanos, que Dios está usando aún ahora el mal para sus propósitos particulares y buenos. Debemos de tratar del problema del mal, pero desde una postura teocéntrica. Cuando hablo de teocéntrico, Dios es el centro de todo esto. Debemos de entender, hermanos, de que el propósito último de Dios es glorificarse a sí mismo. Y por consecuencia, el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle por siempre, como dice el catecismo de Westminster. Y esta debe ser nuestra perspectiva de las cosas. Glorificar a Dios en nuestra vida. La gloria de Dios. Y si estamos pasando lo que estamos pasando, mis amados hermanos, en este momento de nuestra vida, es porque entre la infinidad de posibilidades, esta situación por la cual estamos atravesando es lo que más gloria y honra le va a traer a nuestro Señor. Amén. Y ese es el punto acá. Que si es lo que más gloria le trae a Él, y si estoy sufriendo a través de esa circunstancia por el cual Él ha permitido que yo pase por este momento, entonces, hermanos, ese sufrimiento es por un tiempo, pero la gloria es por la eternidad. Como cristianos debemos de entender de que lo que mayor gloria le trae a Dios es un mayor bien para la creación en general y para aquellos que aman a Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. La Biblia no nos explica exhaustivamente esta situación, pero sí nos muestra cómo Dios ha usado algunos males para llevar a cabo sus propósitos. Usted lo puede ver en Génesis, cuando los hermanos de José lo fueron a buscar y le dijo, no, ustedes planificaron todo por su maldad, mas Dios encaminó todo esto para un bien. Juicio hacia la maldad, la redención, pone de manifiesto su gracia y su justicia. Y debemos de entender, hermano, que todo lo que hace Dios lo hace de manera perfecta y refleja su sabiduría en las maneras como Él hace las cosas. Y lo mejor de todo, que Él es soberano y no tiene la obligación de explicarnos las razones por las cuales hace lo que hace. Nuestra responsabilidad es confiar en Él. Finalmente, hermanos, Dios nos promete que en el futuro
nosotros seremos completamente liberados del poder del mal. Cuando lleguemos a la gloria, los impíos no van a prosperar, los justos no van a sufrir más, el orgulloso será humillado y el humilde será elevado a la grandeza. Como dice Lucas capítulo 1, versículos 51 y 52. Cuando el plan de Dios culmine, dice las Escrituras, que la multitud de ángeles y de los redimidos por la sangre del Cordero cantarán a Dios de la justicia de sus obras, como lo dice en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados hermanos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y la Escritura nos afirma que Dios nos ha dado un corazón nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Como dice un teólogo, se llama John Gerstner, lo maravilloso no es que haya mal en el mundo. Escuchen bien esto, dice. Lo maravilloso no es que haya mal en el mundo, sino que Dios haya perdonado la maldad en nuestros corazones por causa de Cristo. Hay muchos que le queremos dar una respuesta al problema del mal, pero en realidad, como acabamos de leer, lo maravilloso de todo esto no es que exista maldad en este mundo, sino que Dios haya perdonado nuestra maldad por causa de Cristo. Amados hermanos, Cristo abrió nuestros ojos que estaban cegados por el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hay motivos inmensos para que en nuestros labios haya alabanza hacia aquel que nos salvó. Hay tantos motivos para agradecer que nunca podemos ver o mirar al mal con el mismo deseo que un incrédulo. Y si en su corazón existe el mismo deseo de hacer el mal, reflexione si verdaderamente usted es salvo. Porque una persona que ha nacido de nuevo va a querer agradar a aquel que lo salvó. Va a querer cuidar todo aquello bello que dicen las Escrituras, y va a atesorar la palabra y va a vivir una vida en santidad. Porque hemos sido y seguiremos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da en esta noche de venir aquí delante de su presencia, poder estudiar un poco más acerca de las Escrituras. Señor, en esta noche quiero orar por aquellos que están atravesando momentos de sufrimiento, de crisis, que sienten que sus oraciones no han sido contestadas, para que ellos puedan confiar en ti, Señor. Puedan confiar en ti, Señor. Mis amados hermanos, este libro para mí fue una tremenda bendición. Si algo que he aprendido en este libro de Habacuc es que mis preocupaciones, mis quejas, cuando empiezo a meditar en la persona de Dios, en su carácter, en su misericordia, en su santidad, en su verdad, esas preocupaciones
se quedan cortas. Y eso que me está atormentando, ese sufrimiento, esa preocupación, se torna en alabanza hacia Él. Porque lo maravilloso de todo esto no es que haya mal en el mundo, sino que Dios haya perdonado la maldad en nuestros corazones por causa de Cristo. Por eso te cantamos, Señor, en esta noche. Que tu espíritu de mí, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de mí, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor, toda mi vida derrozando en gratitud y adoración. Sí, Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos poner en pie, hermanos.